Cabañas. Estudié filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, mi tesis tiene que ver con el tema de Kant en su filosofía de educación. Y bueno, primeramente agradezco mucho al Seminario Permanente de Estudios Kantianos, en particular a Sofía, por darme este espacio y bueno, esperemos que se logre una gran discusión sobre estos temas. Y bueno, como algunos saben, ya hubo una primera parte que se realizó en semanas pasadas sobre esta temática de la filosofía de la educación y quisiera retomarla en esta ocasión para enlazarla y darle continuidad a la segunda parte para esta sesión. Trataré de ser lo más breve posible para entrar a detalle sobre todo en la parte de la ética de Kant. Estaré al tanto de sus comentarios para cualquier pregunta que deseen hacer y bueno, para entablar este diálogo filosófico. Bien, primeramente retomo el tema de la motivación sobre por qué hacer una tesis o una problemática respecto de la filosofía de la educación de Kant en la actualidad. Y me parece que hay dos elementos fundamentales que parecen muy obvios, sin embargo en términos de la educación no lo es tanto. Uno de ellos es que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo conectado indudablemente, a diferencia quizá de otros momentos históricos donde podríamos decir que también vivíamos en un mundo globalizado. Sin embargo, la inmediatez, la rapidez con la cual nos conectamos actualmente es sin duda mucho más rápida, mucho más inmediata en ese sentido. Y un ejemplo claro lo vemos en la globalización en términos de cómo funciona la economía, ¿no? Y otro ejemplo muy claro es en términos de la ecología, ¿no? Los temas de ecología nos han generado esta conciencia también de cómo estamos conectados a nivel global, independientemente de las fronteras y limitaciones que hayamos tenido a nivel de continente, a nivel de país o de alguna región cultural. Sin embargo, me gustaría llamar la atención que en el caso de la educación normalmente no se le piensa en esos términos. Parece muy obvio esta comunicación global que deberíamos de tener y que la educación en ese sentido también debería participar de esa perspectiva. Sin embargo, es muy actual que algunos proyectos, por ejemplo, del siglo XX que iniciaron siendo proyectos nacionalistas, pues aún siguen con esa misma perspectiva. Algunos que intentan una perspectiva culturalista, pues intentan ser un poco más amplios, inclusive pueden abordar varios países, sin embargo tampoco su perspectiva es global, ¿no? Y bueno, creo que es importante pensar la educación en términos globales. Y otro factor importante es el tema de la ética, ¿no? El componente básico, tanto en el proyecto como en el contenido de todo programa educativo. Y son pocos los que integran en los proyectos educativos. ¿Sí se me escucha ya? ¿Se me escucha mejor? Bueno, bueno. Bueno, vamos a esperar unos minutos más. ¿Sí se escucha bien? Bueno, bueno. Muy bien, bueno, nuevamente agradezco la invitación del Seminario Permanente de Estudios Kantianos. Mi nombre es Jonathan Orlando Guillén Cabañas. Estudié filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
y bueno, el tema de mi tesis ha sido la filosofía de la educación de Kant, por lo cual en esta ocasión vengo a compartir la segunda parte de una sesión pasada donde abordamos estos temas, por lo cual también quisiera retomar un breve resumen de lo que vimos anteriormente para conectarlo con esta segunda parte. Eh, Quiero agradecer pues a la invitación de Sofía y del seminario permanente. Estaré atento también a sus preguntas, sus comentarios, para que bueno, podamos entablar este diálogo filosófico. Y bueno, quisiera hacer notar primeramente la motivación de por qué hacer una filosofía de la educación en Kant, por qué es importante para la actualidad. Y hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos es que vivimos en un mundo globalizado, y otro de ellos es el papel que en la filosofía de Kant se destaca con mayor fuerza, es el papel de la importancia de la ética. Y me parece que Kant cumple con una buena respuesta ante estas dos necesidades actuales que tenemos. La globalización, pues es algo que normalmente nadie va a discutir, es un hecho, que vivimos conectados en términos globales, quizá inclusive lo podríamos decir que hemos vivido así desde algunos siglos antes, con la diferencia de que actualmente lo hacemos con mayor fuerza, con mayor velocidad, con mayor inmediatez, y en esa medida, bueno, pues es importante destacar lo particular de esta globalización que vivimos. Se tiene conciencia de los términos globalizados en términos de economía y en términos de ecología. Sin embargo, no sucede así con el problema de la educación. La educación se sigue pensando en términos nacionalistas, en términos culturalistas, o algunos que tratan de expandir la educación en términos más internacionales, carecen de una reflexión ética que creo que es necesaria en todo proyecto educativo. Partiendo de esa motivación, es como invito a reflexionar sobre el papel del filósofo de la educación en ese sentido. Por lo cual, en ese sentido, quisiera iniciar cuestionando el mismo concepto de educación. Algunos entienden la educación solamente como la enseñanza nada más, el aprendizaje nada más, o bien un producto de esa mezcla de esas dos. Sin embargo, me parece que esta concepción no es totalmente completa, ¿no? Me parece que la definición un poco más clara, al menos formalmente hablando, podría pensarse que la educación es el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para un determinado fin. Y aquí sale una pregunta fundamental en la filosofía de la educación. Cuando uno habla de cuál es el fin educativo que debe de seguir, tiene uno que cuestionarse cuál es el ideal educativo que se debe de formar. Es un ciudadano cosmopolita, es generar buenos ciudadanos, generar personas creativas. ¿Cuál debe de ser ese fin de la educación? ¿Cuál debe de ser ese ideal educativo al cual debemos aspirar todos, ¿no? Y en ese sentido el proyecto educativo que en particular que se esté defendiendo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta central y guía que siempre nos va a estar acompañando dentro de la reflexión de la filosofía de la educación. En ese sentido, la concepción de filosofía de la educación que yo entiendo y que defiendo en ese sentido es una filosofía de la educación en sentido normativo, es decir, es una actividad normativa encargada de analizar y justificar las teorías y prácticas educativas. Pero bueno, sé que esta concepción no es compartida así por ni todos los filósofos de la educación, ni por todos los científicos o personas teóricos de la educación. Por ello voy a retomar algunas críticas que se hacen y de igual manera mantendré una justificación del por qué eso es lo que se debe de entender como educación y como filosofía de la educación. Una de las críticas que se hace a esta concepción de filosofía de la educación es que se le acusa de ser hegemónica, se le acusa de invadir las autonomías de las otras ciencias, de las otras disciplinas interesadas en la educación. A mí me parece que esto no sucede. Me parece que al ser la filosofía en su espíritu más esencial justificación de las teorías, es justamente esta dimensión la que permite evitar cualquier tipo de dogmatismos, cualquier
tipo de imposición hegemónica en ese sentido, porque justamente es la justificación de una teoría, de una propuesta, lo que va a permitir que no se den justamente estas imposiciones, ¿no? En ese sentido, pues, también se reconoce la necesidad de las otras ciencias interesadas en la educación, sea la psicología educativa, la sociología de la educación, las neurociencias, la sociología de la educación, cualquier otra ciencia que tenga una dimensión educativa puede ser contemplada dentro de la filosofía de la educación como complemento, ¿no? Como un dualismo en ese sentido. En esta medida, pues no hay ninguna actitud hegemónica y no se invade, sino por el contrario, se respeta y se reconoce la necesidad de las otras ciencias interesadas en la educación. Otra crítica que yo califico dentro de la filosofía posmoderna o pedagogía posmoderna es la que critica que no hay un principio epistémico ni moral que pueda presentarse como un principio suficiente para a partir de ahí generar un sistema educativo en este caso, ¿no? Dicen ellos, solo hay interpretaciones, historias, juegos y relatos, ¿no? Apelan al contexto como un factor determinante de que no es posible universalizar en ese sentido proyectos educativos, y en esa medida también apelan al lenguaje, ¿no? En tanto que hay una cosmovisión que tiene que ser respetada tal cual y como está. Y por supuesto que no hay un conocimiento de un principio absoluto, ¿no? Ante esas propuestas, esas críticas desde la pedagogía postmoderna, yo respondo que apelar al mero contexto como criterio para decir que no es posible una universalización de un proyecto educativo sería de entrada peligroso porque caeríamos en un etnocentrismo, es decir, que la mera concepción educativa en este caso que se tenga se universalice simplemente porque es la que a algunas personas les tocó vivir y se asume por ese mero hecho que es la mejor, que es la más deseable, ¿no? Entonces esto pues va a generar muchos problemas porque claramente hay distintas propuestas educativas al respecto, ¿no? Bien, en esta medida pues también rescato el papel del contexto, por supuesto, hay que considerarlo, pero en esta parte de los cómo, en esta parte de cómo vas a aplicar ese modelo educativo en particular. Es ahí el papel del contexto, es ahí donde cobra relevancia, pero esto en ningún momento va a evitar en esa medida que se renuncie a las pretensiones de universalizar un proyecto educativo. Por otro lado, respecto del lenguaje, es importante hacer notar que hay una preferencia normal que uno debe de tener ineludiblemente sobre un lenguaje sobre otro. Claro que un lenguaje respeta una cosmovisión, representa esa forma de ver el mundo, pero eso por sí mismo no lo hace ni buena ni deseable, ¿no? Tiene que discutirse, ¿no? En esa medida, pues, podemos, en nuestro contexto actual del siglo XXI, donde vemos cómo el feminismo, dentro de sus luchas y sus demandas, lo hace principalmente a partir de términos de lenguaje, ¿no? Claramente hablan de que hay un lenguaje que no es el deseable, que no es el adecuado, hablan de un lenguaje machista, de una cosmovisión del patriarcado, y esto claramente hace notar cómo el mero lenguaje, por ser lenguaje, no tendría por qué ser respetado por el mero hecho de ser lenguaje, sino claramente habría una preferencia sobre un discurso lingüístico por encima de otros, ¿no? De tal manera que si no es así, pues estaríamos justificando cualquier expresión lingüística en ese sentido, ¿no? Y en el caso del contexto, quisiera problematizarlo de esta manera, ¿no? O sea, uno puede pensar ya sea sobre el derecho de los animales o bien sobre problematizar si debemos comernos o no a los animales a partir de los contextos de pensar en un animal como una vaca, un perro, un gato, una rata, cómo esto sí va a variar en el contexto de cómo didácticamente
se pueda plantear si yo me encuentro en Japón, si me encuentro en China, si me encuentro en la India o si me encuentro en México o en algún otro país, porque claro, debo de considerar cuáles son las costumbres y prácticas de la sociedad a la cual yo estoy planteando esa problemática, pero nada más para esos casos, ¿no? Bien, otro punto importante y central también es el papel de la ética en educación. Hay personas, otra propuesta, normalmente son propuestas desde la filosofía analítica, que consideran que sí es importante la ética, pero la reducen ya sea a una asignatura, entre otras tantas que se deben de enseñar, y en esa medida tiene el mismo valor curricular que enseñar historia, que enseñar matemáticas, geografía y el resto de las asignaturas que se correspondan en ese mismo valor. Pero fuera de eso, no hay ninguna propuesta para decir que la ética tiene otra relevancia más importante, más fuerte en ese sentido, ¿no? Eh, También incluyen quizá a lo mucho un papel ético en la didáctica, en el ejercicio del profesor, de la profesora en turno, en la medida en que no debe violentar pues a los estudiantes. Pero de ahí en fuera poco más ámbito le dan al espacio de la ética. A mí me parece que reducirla a estos dos aspectos es bastante problemático por varios puntos. Uno de ellos es que no podemos igualar la enseñanza de la ética como aprender matemáticas, porque perderíamos la dimensión global, ¿no? Les decía al inicio que la pregunta central que siempre nos tiene que acompañar es la pregunta sobre cuál es el ideal educativo, cuál es el fin del ser humano que debe tener a nivel de su formación. Y la respuesta a esa pregunta es una respuesta necesariamente ética, ¿no? Es una pregunta normativa. ¿Cuál es el más deseable? ¿Un ser autónomo, un ser libre, un ser feliz, eh, un mejor ciudadano? Cualquiera de esas condiciones deben de ser pues planteadas a discusión, pero además rescato aquí el punto central, que es una pregunta necesariamente ética. Y con ello, todo el proyecto educativo que se tenga necesariamente va a responder a esa dimensión ética, ¿no? Al ser parte de ese proyecto educativo. Entonces, si el proyecto educativo forma parte de esta dimensión ética, pues por una inferencia deductiva tenemos claro que todas las asignaturas tienen esa dimensión ética. La pregunta sobre por qué enseñar matemáticas, por qué enseñar geografía y no otras asignaturas y no otros conocimientos, es una respuesta que responde a este ideal educativo que se plantea previamente, que responde a una motivación ética, ¿no? Sobre qué persona se debe de formar, cuál es la más deseable. Una vez dejado claro este punto, quiero hacer notar también pues que, que esta justificación de la parte ética respecto del proyecto normativo y de las asignaturas también hace notar que no existe como tal en ese sentido una neutralidad valorativa respecto de las asignaturas de manera independiente, sino que responden pues a una motivación más general, que es el proyecto educativo al cual debe de responder cada una de las asignaturas que se planteen. En esta medida, pues, es importante reflexionar también otro punto sobre el tipo de persona que se desea formar, considerando dos aspectos, una dimensión de tipo empírica, digámoslo así, y una de corte metafísico o trascendental, en este caso de Kant. Es decir, que este ideal educativo tiene que ser realizable en la experiencia humana, ¿no? No vamos a pedir un imposible, ¿no? Pero para eso pues necesitamos de las ciencias interesadas en la educación que también nos ayuden a complementar este conocimiento, ¿no? Y esto es fundamental para los planteamientos educativos que tienen que ver con no solo las asignaturas que se den, sino sobre la forma en que se deben de dar a conocer estos conocimientos, ¿no? Piaget, por ejemplo, hace notar
cómo la enseñanza de conocimientos como lógica o como ética han sido hasta hace pocas décadas entendida de una forma memorística o como algo ya dado. Presuponen una especie de innatismo, donde, bueno, las habilidades lógicas de abstracción se supone que ya el ser humano ya las tiene y solamente necesita la información, los conocimientos necesarios para poder analizarlos abstractivamente, ¿no? Ya que ya los tiene, ¿no? En ese sentido, se explica muy bien que gran parte de la metodología educativa que se ha generado por muchas décadas es una metodología que hace énfasis en una educación memorística. Se entiende fácilmente porque, bueno, si nosotros ya somos capaces innatamente de tener estas habilidades de abstracción lógica, pues lo único que necesitamos nada más es contenido, es información para tener este criterio de discernimiento entre lo que más corresponde y esta capacidad de análisis, ¿no? Un caso parecido sucede en ese sentido con la moral y eso persiste hasta nuestros días, ¿no? La moral o la ética, muchas personas creen que es algo que solamente se reduce al ámbito privado, ¿no? Se reduce al ámbito de las familias, al ámbito de las casas, ¿no? Y que no debe de ser objeto de discusión en el plano público, ¿no? Y en esa medida también que quizá no sea necesaria ni siquiera incluirla en un plan de estudios, ¿no? Pero aquí hay una confusión de términos. Bueno, se está confundiendo la condición moral que tiene todo ser humano por el mero hecho de ser humano, que tiene la capacidad de enjuiciar, criticar, fundamentar sus acciones e intenciones y los fines y medios morales. Se confunde eso con el análisis ético que se hace sobre la moral, es decir, tenemos una moral, pero esa a su vez tiene que ser reflexionada y cuestionada y es la tarea reflexiva de la ética y eso si no nos está dando de gratis. Necesitamos las herramientas propias de la asignatura de ética, por ejemplo, para poder discutir sobre las distintas morales que existen y sobre agudizar pues esta capacidad moral de enjuiciamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son aspectos importantes respecto de qué es la filosofía de la educación y cómo se debe hacer una filosofía de la educación en ese sentido, normativa, respecto de las críticas de una propuesta ya sea analítica, postmoderna, o en el caso de la filosofía latinoamericana que reduce a aspectos muy culturales, pues bueno, es la crítica sobre el etnocentrismo, ¿no? Que también no tiene mayor justificación de por qué simplemente extrapola la cosmovisión en la cual nació, ¿no? Una vez aclarado este punto, bueno, pues no sé si tengan algunas preguntas antes de pasar a esta exposición y discusión respecto de la ética de Kant. Bueno, si salen, pues aquí voy a estar atento a responderlas. Y bueno, respecto de la ética de Kant, como comentaba en la sesión pasada, me voy a centrar en la fundamentación de la metafísica de las costumbres como guía para exponer su propuesta, ¿no? Inicio mencionando respecto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, destacando su motivación, ¿no? Kant nos va a decir en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que su afán no es especulativo en la medida en que le interesa las fuentes y de los principios prácticos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque Kant está constantemente en varios temas de su filosofía criticando esta actitud meramente especulativa, sobre todo en los aspectos prácticos, ¿no? Por eso es que después le va a dar una dimensión práctica a los conceptos como Dios, como la libertad y la inmortalidad del alma, ¿no? Le va a dar un uso práctico en oposición a una mera reflexión mística o meramente especulativa sobre esos mismos temas, ¿no? Entonces, en este caso,
deja claro que lo que le interesa a él es un aspecto totalmente práctico de buscar el fundamento de la metafísica de las costumbres. Y eso lo deja en claro cuando dice que lo que le interesa problematizar es que las costumbres permanecen sometidas a todo tipo de corrupción mientras falte ese hilo conductor y norma del enjuiciamiento moral. Eso es lo que ve Kant como problema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta capacidad moral de manera gratuita, sin embargo, la reflexión y la clarificación sobre el principio moral que debe regir nuestras acciones, es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo considero que una acción es más deseable que otra? Que una es buena o es mala, que esto está bien hacer o está mal. Esa clarificación no está tan clara en el sentido de que no hay un concepto de manera nítida y clara por el cual tomamos una decisión, ¿no? O inclusive, aunque esté parcialmente entendido, sea la búsqueda de la felicidad, o ser libres, o ser justos, no está tan claro qué quiera decirse en cada uno de esos conceptos intuitivamente, ¿no? Pueden algunos ser más claros que otros, pero ese ejercicio de inmediato no se hace, ¿no? Ni se está haciendo ese ejercicio constantemente por todos los humanos, ¿no? Entonces es necesario dejar en claro cuál es el criterio bajo el cual vamos a tomar pues estas acciones, ¿no? En ese sentido, pues, la búsqueda del principio supremo de la moral va a ser el tema central de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Sin embargo, en ese sentido, lo que va a decirnos Kant es que antes de decirnos cuál es ese principio, que ya lo va a dejar hasta la tercera parte de la fundamentación, nos va a hablar primeramente de la buena voluntad. Incluso la buena voluntad como como aquello de lo cual no se puede dudar en cuanto a principio ético de manera incondicionada, ¿no? Y antes de demostrar la incondicionalidad de la buena voluntad, va a actuar, digamos, en sentido socrático, es decir, primero nos va a decir por qué otros principios éticos no pueden ser incondicionados, antes de decirnos por qué la buena voluntad sí lo es. Bueno, primero inicia el tema de los talentos, ¿no? Los talentos, uno puede pensar que una persona es un excelente matemático, que es muy buen matemático y que eso, pues en principio una persona que es muy buena en su profesión sería deseable, ¿no? Sin embargo, el carácter de esta bondad que puede tener está limitada, ¿no? En ese sentido está condicionada. Y uno puede dar los siguientes ejemplos. Puede decir, sí, claro, puede generar un buen matemático un brazo robótico que ayude a la hora de o generar como tal un robot para hacer operaciones en un quirófano, ¿no? Sin embargo, ese mismo matemático también podría, no sé, generar un programa de software para espiar, ¿no? O podría generar un programa que agudice, ¿no? La precisión de las bombas que tiran ciertos aviones para matar a multitudes de personas en el Medio Oriente, por decir algo. Entonces, claramente vemos como sí hay casos positivos, pero también es posible pensar en casos negativos, por lo cual no se tiene un carácter, pues, incondicional en el caso de los talentos, ¿no? El temperamento, también uno puede pensarlo en términos de, bueno, el sentido de la vida ético es tener un buen temperamento, una actitud, por ejemplo, contemplativa ante la vida, ¿no? O una actitud muy activa ante la vida, planteada en los términos que ustedes quieran pensar. Sin embargo, en cualquiera de estas opciones que ustedes piensen también, no podríamos tener este carácter incondicional de, de este actuar, ¿no? Porque claro, pensemos en un médico, ¿no? Que está entrando a un quirófano y va a hacer la cirugía, ¿no? Entonces, claro, una persona que está nerviosa, que se deje llevar desbordar por sus emociones, pues no va a tener
una muy buena capacidad para ser eficiente en su ejercicio, ¿no? En cambio, si está concentrado, es frío, calculador, está preparado, tiene todos esos conocimientos también, pues va a ser un muy buen médico en ese sentido, ¿no? Sin embargo, esas cualidades pensadas solamente sin conexión a un médico, podemos también pensarlas en un psicópata, por ejemplo, ¿no? Una persona fría, calculadora, muy inteligente, muy eficaz, que no se deje llevar por sus emociones, pero que, con el sentido del médico que busca la salud, pues, y la vida, pues el psicópata buscaría todo lo contrario, ¿no? Pues otra vez vemos cómo podríamos plantear casos positivos y casos negativos, y otra vez no llegamos a un caso donde en todos los casos sea siempre el mismo, es decir, que sea el carácter incondicional de la buena voluntad. El valor incondicionado, ya después Kant va a hablar como tal de la buena voluntad, nos lo va a plantear de la siguiente forma, ¿no? Podemos pensar en la utilidad que puede tener esa acción y podemos pensar en la consecuencia que pueda tener esa acción. Y yo voy a problematizarlo de la siguiente manera, ¿no? Podemos pensar en cualquier oficio o cualquier carrera, pensar por una parte en el valor intrínseco que puedan tener esas carreras o esas profesiones, esos oficios, y en esa medida el carácter incondicional que puedan tener. Voy a poner dos ejemplos de cómo podría hacerse notar el valor intrínseco o el valor incondicionado en el ejercicio de la práctica de dos profesiones o el mero hecho de querer estudiar esas profesiones. Voy a manejar esos casos. Pensemos en un médico y un pedagogo. En el caso de un médico, aterricémoslo, pensamos en un médico cubano o un médico estadounidense. Claramente vemos una distinción, como sabemos, del poder adquisitivo, del dinero que puedan tener como fuente de ingreso, ¿no? Entonces, resulta que a lo mejor si un médico cubano en ese sentido desea irse a Estados Unidos porque gana más dinero, y ese es el fin por el cual finalmente ha estudiado esa carrera, pues bueno, podríamos decir que su fin motivacional es el dinero. En ese sentido, inclusive, podrían cuestionarle de si es la mejor fuente de ingresos económicos que pudo haber obtenido en su vida. Pero supongamos que esa fuera, y entonces el criterio sería el dinero para la toma de sus decisiones, ¿no? Y entonces no habría, digamos, nada de ningún espíritu vocacional o de interesarse en el ejercicio de la medicina por el tema de la salud en sí misma, sino simplemente por la ganancia que da el ejercicio de esa profesión. Pero es de manera accidental el hecho de que haya elegido la medicina, en tanto que, bueno, pensó que esta persona, que de esa manera puede adquirir la mayor cantidad de recursos, ¿no? Otros casos pueden ser pensados a través del prestigio, ¿no? El ser médico puede ser pensado también desde el prestigio social que te da. Entonces, en esa medida está pensada otra vez el ejercicio de la medicina, pero no por el carácter intrínseco de estudiar medicina. Es decir, ¿cuál es el carácter intrínseco de la medicina? Pues la salud. En el caso del pedagogo, pues la enseñanza, ¿no? Esos serían los fines intrínsecos, éticos, esos valores incondicionados que a nivel de una ética profesional deberían de existir. Es decir, si pensamos en la salud como el fin ético del médico y como la enseñanza, en el caso del pedagogo, es el fin ético deseable, se tendría que aplicar en este caso de manera universal, de manera general, sin admitir excepciones. Esto daría como consecuencia que si el médico está en Cuba o está en Estados Unidos,
su ejercicio práctico de la medicina sería exactamente el mismo, ¿no? Porque en los dos casos estaría salvando vidas, ¿no? Estaría ejerciendo el sentido ético de la medicina, que es procurar la salud de sus pacientes. Ese sería pues el ejemplo práctico de cómo en el ejercicio de una profesión estaría aplicado un valor incondicionado a partir de, en ese sentido, de la vocación por el carácter intrínseco de la profesión en turno, ¿no? Y aquí la reflexión podría ser, que les invito a que lo hagan, es cuáles creen que sean los valores intrínsecos, en ese sentido los valores incondicionados, de cada una de las profesiones y oficios que existen en el mundo, ¿no? ¿Cuál sería el valor intrínseco de un abogado, de un economista, de un carpintero, de un plomero, de un pintor, de un escultor, cualquier profesión que ustedes me digan, ¿no? Del mismo politólogo, en general, cualquiera de las profesiones o oficios que ustedes crean, ¿no? Llegan a este ejercicio, ¿no? Les invito a hacer este ejercicio de ver cuál es la vocación que existe ahí, cuál es el valor intrínseco y si eso puede ser pensado como valor incondicionado, es decir, que vale para todos los casos, ¿no? Por supuesto, aquí quiero resaltar un punto importante, ¿no? Cuando Kant está problematizando la búsqueda de este bien incondicionado, no quiere decir que no reconozcan los casos contingentes de la bondad de ciertas acciones, ¿no? Es decir, como daba en el caso de una persona talentosa, del temperamento y de la inteligencia, ya sea aplicado en un médico o alguna otra profesión, pues claramente podemos pensar, como ya lo hicimos, en casos positivos. Sin embargo, para Kant estos aspectos solamente pueden acompañar al bien incondicionado, pero nunca ser el fundamento de ese principio, ¿no? Puede fomentar una buena voluntad, inclusive, pero no tiene el valor interno condicionado. Eso es lo que nos va a decir Kant, ¿no? Un caso clásico que Kant va a plantear en esta fundamentación es el tema de la felicidad. El tema de la felicidad para Kant es criticado desde varias aristas por parte de Kant. Primeramente, hay una premisa fundamental que también va a tener resonancia en toda su filosofía de la historia y en su propuesta de filosofía de la educación. Para Kant, la naturaleza obra con las reglas fines. Esta premisa es fundamental que siempre tengamos presente, así como la pregunta sobre el ideal educativo del tipo de persona que deseamos formar, es fundamental en toda reflexión de la filosofía de la educación. En este caso, en el proyecto educativo de Kant en concreto, uno tiene que tener siempre presente la premisa de que para Kant va a pensar la naturaleza con mayúsculas, que siempre se tiene que actuar, siempre actúa con arreglo a ciertos fines. Es decir, la naturaleza tiene una especie de racionalidad en ese sentido, ¿no? Todo está pensado conforme a esos fines, ¿no? Una vez planteado esa premisa, va a derivar una serie de aspectos en el caso de la felicidad. La felicidad, primeramente, la va a criticar porque, desde un punto de vista del instinto, ¿no? Él cree que el instinto como medio para la búsqueda de la felicidad es un medio más eficaz para lograrla. Y pone el ejemplo de que si los animales por medio del instinto buscan la felicidad, van a ser más exitosos que el ser humano utilizando a la razón para buscar la felicidad, ¿no? De tal manera que dice que los seres humanos que busquen a la felicidad por medio de la razón se pueden convertir en, en unas personas que odian a la razón, ¿no? En misólogos lo llaman, ¿no? Pensemos en casos concretos, ¿no? Les invito a reflexionar cómo quedaría aplicado este caso. En el caso del instinto, si para Kant en los animales instintivamente está la búsqueda de la felicidad, pues claramente, y esta idea
de fondo de que la naturaleza actúa conforme a fines, pues si uno desea, por ejemplo, hacer un pozo, una zanja, y tienes tres herramientas, tienes una cuchara, tienes una pala o tienes una máquina excavadora, ¿no? Naturalmente uno tendría que buscar el mejor medio, perdón, para hacer más eficiente el fin que uno desea, ¿no? En ese sentido, pues uno elegiría la máquina excavadora, ¿no? Sin embargo, parece ser que en esta analogía la razón no tiene la comparación con la excavadora, ¿no? Sino a lo mejor sería la cuchara o sería la para, pero no la excavadora. La excavadora sería más análogo al instinto, ¿no? Entonces, por eso es la primera argumentación que hace Kant para decir que la felicidad no puede ser el fin ético deseable al cual todos los seres humanos deberíamos aspirar. Otro punto importante es que es el sentido conceptual, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso de felicidad? El concepto de felicidad entendido como la suma de las inclinaciones, ¿eso es la felicidad? De entrada el concepto pues es bastante ambiguo, ¿no? Nos deja una nube de pensar qué será eso de las sumas de las inclinaciones. Parece que la felicidad tiene que ver con la totalidad, ¿no? Porque no nos basta un deseo, sino que tienen que ser varios deseos que tienen que ser cumplidos, ¿no? Para entonces sí poder llegar a un estado donde podamos decir soy feliz, ¿no? Pero eso no queda claro, ¿no? Y en la práctica se nota aún más, ¿no? Inclusive lleva a contradicciones, a paradojas, ¿no? Pensemos una persona que desea la felicidad en un objeto determinado, ¿no? Sea un carro, por ejemplo, un automóvil. Piensa que si tiene este carro va a tener algún reconocimiento social, va a poder trasladarse mejor, va a poder pues trasladarse a la hora que también desee, y la comodidad que da de estar en un automóvil propio. Y así pueden pensar cada uno de ustedes en los beneficios que más crean pertinentes, ¿no? Sin embargo, podemos pensar también en otros casos en donde esto no se esté dando, ¿no? Es decir, cuáles son los puntos negativos de tener un automóvil, ¿no? Pues bueno, a lo mejor la gasolina en un momento puede ser muy cara, hay que pagar seguro, a lo mejor hay que pagar tenencia, hay que todos los impuestos que se conlleven, ¿no? A lo mejor vivo en una ciudad donde se tiene mucho tráfico y bueno, pues también esos son aspectos negativos, de tal manera que la búsqueda de la felicidad enfocada en la compra de un auto puede ser contraproducente. En esa medida pues es contradictorio, ¿no? La búsqueda de la felicidad en el auto me va generando más una actitud misóloga al decir que el auto pues no, lejos de solucionarme la vida me la complica más, ¿no? Entonces pues bueno, ese sería el ejemplo, y así pueden estar pensándolo en distintos aspectos, ¿no? Varios aspectos que ustedes puedan pensar como el objeto de la felicidad. Por ejemplo, desde tomar una Coca-Cola, un helado, ¿no? Podemos ver cómo acto repetido, pues eso va a generar la contradicción de que lejos de hacernos felices, nos va a generar la infelicidad de tener alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces claramente eso no sería no sería una consecuencia de la felicidad de estar enfermo, ¿no? Otro aspecto del término de la crítica conceptual que hace Kant es, primero, que es inconcebible, pero yo agregaría, profundizaría este tema de lo conceptual en los siguientes aspectos. Ya no digamos que es un término que es difícil que podamos transmitir de manera igual entre dos, tres o más personas, ¿no? Ni siquiera uno a nivel individual puede decir que tiene un concepto claro, distinto, digamos, en la cartesiana, del concepto de felicidad. Es un término que es bastante complicado.
para uno mismo. Ya, si eso sucede, se replica en los seres humanos, pues cada persona tiene un concepto de felicidad, si es que lo llegara a tener, pues de entrada, pues es distinto, pero además no tan claro en cada uno de los seres humanos. ¿Qué consecuencias tendría esto? Pues que si se plantea como en términos sociales, como un mecanismo de socialización, como un mecanismo de convivencia social, pues evidentemente, si todos tienen una idea distinta de felicidad, no podríamos esperar a ningún consenso nacional. Pero aún pensemos en el siguiente caso de que cada quien tiene una idea de felicidad de tal manera que tiene un objeto que corresponda a esa idea de felicidad y está repartido en forma igual por cada uno de las personas que existen en el mundo. Es decir, que a cada quien le toca su objeto determinado, ¿no? Todos están repartidos por igual. Pero ¿qué pasa si una persona desea no solamente el objeto que ya tiene, sino que desea el objeto de la otra persona? Es decir, su placer no solamente va a estar dado por lo que pueda tener, sino por el placer de saber que la otra persona carece de ese objeto de deseo. Es decir, no solo no se generaría un consenso, sino esa idea de felicidad pues generaría más hacia un estado de guerra, ¿no? En esa medida, pues, la felicidad inclusive puede ser un mecanismo detonador de conflictos sociales. La guerra lo pongo como el caso más extremo, pero de manera más simulada o en unos aspectos menos complejos, puede también pensarse la felicidad como un mecanismo de generador de conflictos sociales, ¿no? Inclusive la felicidad puede ser pensada también como un instrumento de control social de manera masiva, ¿no? Pensemos en esta obra del Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde, bueno, la felicidad es el fin ético que regula toda una sociedad, pero que claramente es una idea de felicidad que ha sido impuesta a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tendría como tal un autoritarismo de la felicidad, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde nos podría llevar esta idea de la felicidad. Hasta aquí no sé si desean hacer alguna pregunta, un cuestionamiento sobre la felicidad, sobre los casos de la utilidad, la consecuencia en la buena voluntad, sobre los casos prácticos que di sobre los oficios o las carreras. Para pasar a otros aspectos. Bueno, continuamos entonces. La buena voluntad entonces decíamos que tiene que tener un valor incondicional y que la utilidad no puede ser factor ni la consecuencia de ese fin ético que nos podamos plantear. Pero un aspecto importante, sobre todo, dado que es una reflexión sobre la filosofía de la educación, es la pregunta sobre la enseñanza de la buena voluntad. Es decir, ¿se puede pensar que la buena voluntad puede ser enseñada o es algo que solamente es exclusivo para unos cuantos en la medida que dependa del acceso a la educación que cada quien tenga? Bueno, en esa medida entonces Kant nos va a decir que la enseñanza de la voluntad tiene el aspecto positivo de que no es algo nuevo, ¿no? Que él, en su papel de filósofo, creativo, innovador, que trae a la mesa la buena voluntad como algo que nunca había existido en la humanidad. Va a decir, no, pues no, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto ha residido, dice Kant, en el sano entendimiento natural y no necesita tanto ser enseñado como aclarado. Pues este aspecto es muy importante destacarlo, ¿no? Porque
así como Sócrates en el Menón y la virtud también decía que no podemos enseñar a alguien a ser virtuoso, en ese sentido Kant también va a decir que no es posible enseñar la buena voluntad. Entonces, esto tiene este aspecto negativo de que no es algo que puede enseñarse como se enseña en matemáticas, en ese sentido de enseñar cuánto es 2 más 2. Pero tiene el aspecto positivo en el sentido de que es el acceso sobre este sano entendimiento natural está dado en todos los sectores, está dado en todas las poblaciones, sin importar el origen eh, económico, cultural, histórico en el cual uno se encuentre, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, inclusive, va a decir en las primeras páginas de la crítica de la razón práctica, nos va a decir que, el, lo más que se puede pensar, pero que no es menos, es pensar que la aportación de Kant en ese sentido sobre la moral es el aportar una fórmula, ¿no? Pero que se debe de pensar el carácter fundamental e importante que tiene la fórmula como la tiene en el mundo de las matemáticas, ¿no? Es decir, una fórmula matemática tiene que ser exacta, sin errores, y nos sirve para resolver problemas, ¿no? Esa idea que tenemos de las fórmulas en las matemáticas, dice, así también podemos pensar la aportación que Kant hace respecto de la ética, ¿no? Nos da esta fórmula, digamos, del deber. Deber que, como dice en el caso de la enseñanza de la buena voluntad, tiene que ser aclarado, ¿no? El problema es qué quiere decir eso de la buena voluntad, cómo lo podemos entender todos iguales, cómo podemos tener la claridad. Vamos a ver si esto es posible. Si no es posible en el caso de la felicidad, vamos a ver si sí es posible en el caso de la buena voluntad tener un concepto que nos dé esa claridad, que todo mundo pueda entender exactamente lo mismo, ¿no? Ese es el cuestionamiento que se da en ese sentido. Y para ello va a encaminarnos al concepto de deber. El concepto de deber, otra vez de manera socrática, antes de decirnos qué sí es, nos va a decir que no tiene nada que ver ni con la inclinación, ni con el propósito o la conducta que pueda tener el, el actuar humano, ¿no? El deber, bueno, nos va a decir páginas adelante, lo va a definir como la necesidad de una acción por respeto a la ley. Eso va a ser el concepto de deber. Pero, ¿qué quiere decir esto de la necesidad de una acción por respecto a la ley? Pues bueno, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en esta parte, ¿no? Nos va a decir que el valor de este actuar va a estar en su máxima, es decir, en la proposición, en el enunciado que, en el cual se exprese ese actuar humano, ¿no? Y bueno, este principio quiere decir que no tiene nada que ver con una conducta, no tiene nada que ver con la experiencia en ese sentido, ¿no? Sino con la mera proposición. Vamos a llegar a ver que eso tiene que ver con la intención, pero la intención no en un sentido cotidiano, ¿no? Que en esta medida de esta concepción de la intención en sentido cotidiano, pues uno está esta frase famosa, ¿no? De que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Veremos cómo esa idea de intención no es a la que se refiere Kant, ¿no? Sino habla de una intención que tiene que cumplir ciertas características para entonces sí poderse considerarse una intención estrictamente legítima en ese sentido, ¿no? Para ello, Kant va a distinguir sobre el concepto del deber acciones que tienen que ver eh, con una división que plantea, ¿no? Acciones que son conforme al deber, contra el deber y por el deber, ¿no? Uno claramente puede pensar en casos claros donde alguien actúa contra el deber, ¿no? O alguien puede decir matar, efectivamente nos va a decir que está mal, y en ese sentido podemos dar ese ejemplo como una actitud clara
de que es una actitud contraria al deber. A Kant le va a interesar más los casos problemáticos de que pueden ser pensados conforme al deber o que pueden ser por deber, pero que no está claro que el motivante de esa acción es una o es otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuevamente recurro a los ejemplos de la medicina y del estudiar en general una profesión, ¿no? Alguien puede estudiar, no sé, medicina porque sabe que el deber intrínseco de la salud es el que le motiva para estudiar medicina. Sin embargo, pues el motivante puede ser el prestigio social, la expectativa económica o algún otro medio, ¿no? Pero digamos que esta persona simplemente es eficiente en su trabajo y se comporta de manera muy acorde a la situación, de tal manera que empíricamente no hay un dato que nos pueda decir, bueno, esta persona está actuando en contra de su deber ético, ¿no? Porque coincide que su prestigio, su deseo interno de querer curar a las personas, coincide con el deber intrínseco de buscar la salud de todos sus pacientes, ¿no? Pero siendo más puntuales, uno puede problematizar el caso del médico, ¿no? Dependiendo del paciente que le toque, ¿no? Es decir, si va a atender un paciente en detrimento de otro por el poder adquisitivo que tenga, ¿no? Es decir, si le va a pagar más o le va a pagar menos, ¿no? O si no tiene para pagarle, ¿no? Ese sería un factor importante para poner en tela de juicio si el actuar de ese médico está siendo por el valor intrínseco de buscar la salud de su paciente o está condicionado a la expectativa económica que pueda tener en recompensa del ejercicio de su profesión, ¿no? O otro caso problematizado podría ser con seleccionar a los pacientes dependiendo del carácter moral que puedan tener al juicio de esta persona, ¿no? Es decir, a lo mejor dice, yo no voy a curar a una persona que ha sido dictador y que en mis manos tengo la salud para dejarlo morir, que siga matando gente, o yo curarlo, o simplemente dejarlo morir, ¿no? En ese sentido, pues uno pudiera pensar en las consecuencias terribles de que no se mate a una persona que va a seguir matando a otras personas. Utilitariamente uno puede pensar, bueno, pues se mata a una persona en el beneficio de salvar al resto de una población, ¿no? De donde esta persona es dictador, ¿no? Y intuitivamente mucha gente pudiera estar correcto, pero uno preguntaría si de esta manera estamos actuando de manera ética, es decir, si ese actuar lo podemos universalizar. En esta medida, este universalizar tendría que estar pensado de si cada médico en todos los casos tiene el derecho de decidir qué pacientes cura y qué pacientes no cura. Vemos que este concepto es bastante problemático, esta situación es bastante problemática si lo pensamos como un criterio arbitrario para cada médico, de que decida simplemente esta persona yo no la quiero curar porque pues porque porque me tengo un antecedente afectivo con él que me hace rechazar que desee que esa persona inclusive siga viva, ¿no? Entonces vemos como es bastante problemática y sin duda para Kant va a ser un actuar inmoral en ese sentido, ¿no? En la forma de actuar ahí, digamos, apelando a las frases populares, sería que este médico tendría que hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Es decir, actuar de manera conforme a la buena voluntad, conforme al deber, por el deber, sin importar el objeto de deseo, ¿no? Lo vimos en el caso del auto, del helado, del refresco. Aquí el objeto de deseo es el paciente en turno, ¿no? Es decir, ¿qué me provoca, ¿no? ¿Deseo salvarle la vida o no deseo salvarle la vida?
Entonces, sin importar quién sea, el médico tendría que actuar en el sentido del bien, ¿no? Y siempre buscando la vida. Entonces, pues este sería un caso donde se pone a juicio el ejercicio del deber, donde podemos darnos cuenta cómo alguien puede actuar en contra del deber y cómo puede haber casos en los cuales puede ser a la par conforme al deber y por deber, pero no tenerlo claro de manera exhaustiva, ¿no? El ejemplo que da Kant es el de conservar la vida. Uno puede pensar en una situación donde una persona tiene el deseo de morir. Esta persona no quiere vivir más por las condiciones que ustedes quieran poner, ¿no? Porque está deprimida, porque no le ha ido bien en la vida, lo que ustedes quieran. Sin embargo, el deber ético te dice que pues tienes que conservar la vida, ¿no? De hecho, la vida puede pensarse como la condición de posibilidad de todo actuar ético, ¿no? Entonces, si te matas, pues es un acto inmoral porque pues atentas contra la posibilidad de actuar ético en la vida, ¿no? En ese sentido, pues es que la vida es un deber preservarla, ¿no? Y no solamente no matarse, sino preservarla lo más que se pueda. Teniendo claro este punto, podemos pensar que esta persona que desea matarse, que aún y cuando hay una parte instintiva que también te arroja a querer seguir viviendo, esta persona ya lo ha dejado de lado porque está su impulso de muerte, quizás podemos decirlo así, es más fuerte en esa persona. Sin embargo, esa persona actúa por deber, aunque no desea vivir, y sigue, pero toma la decisión de seguir viviendo. En ese caso, podríamos notar cómo una persona puede actuar por deber no sé, y en esa medida tener claro que ese es el criterio de elección y que no va solamente conforme al deber, porque claramente ya no tiene ese deseo de seguir viviendo, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo didáctico, porque también es problemático en el sentido de cómo podemos estar claros de que eso es así. Bueno, pues eso no lo vamos a poder saber, que me parece que tampoco se puede saber. Sin embargo, bueno, pues es importante que se tenga claro cómo podemos más o menos pensar situaciones que son por deber, conforme al deber y contrario al deber. Un caso más que quisiera plantear es el caso de formar buenos ciudadanos. Una persona puede, pensemos en que existe un Estado tal que todas sus reglas, que toda su constitución está construida solamente por leyes justas. Es decir, no podríamos problematizar en ese sentido el caso de que, bueno, es que cómo actuamos si la ley no es justa. No, aquí todas las leyes son justas, es un Estado justo en ese sentido, normativamente hablando, pero entonces la pregunta es, ¿una persona que sigue las leyes justas es una persona ética o no es suficiente para ser una persona ética? ¿Ustedes qué piensan? Digamos, yo sigo desde las leyes que me dicen que no debo cruzar los semáforos en rojo, hasta que, no sé, leyes más complejas, pago mis impuestos, toda la serie de leyes, ¿no?, que están en la Constitución, yo las sigo tal cual como lo plantea, ¿no?, en la Constitución justa. ¿Eso nos haría necesariamente personas buenas? ¿Cómo podríamos entonces
saber que estamos actuando bien en ese sentido, ¿no? Aquí el caso sería el siguiente. Cuando uno normalmente piensa en que alguien siga las leyes, pues está pensando en términos empíricos, está pensando en la conducta de ese ser humano, ¿no? Inclusive Kant va a tener muy claro esa distinción cuando hace su distinción en la metafísica de las costumbres, en su doctrina de la virtud y su doctrina del derecho, ¿no? Va a dejar claro cómo hay deberes éticos y bueno, están los deberes jurídicos que solamente se van a enfocar en el comportamiento, en la conducta de los seres humanos. Pero que eso ya no tiene que ver con un enjuiciamiento sobre la voluntad o maldad de esa persona, simplemente cómo debe de ser el comportamiento más adecuado, ¿no?, para la convivencia en la sociedad. En ese sentido, pues, una persona puede actuar de la mejor manera posible a nivel conductual, pero eso no la hace estrictamente buena, ¿no? Porque puede actuar conforme al deber, aunque sus motivantes pueden ser bien pensados otros, no simplemente es una persona que no se quiere meter en problemas, que no quiere tener conflictos con la policía, que teme a que le vayan a hacer algo, cualquier otro motivante que no sea que porque tenga la conciencia de que eso está actuando así porque está actuando bajo una ley justa, una ley que él mismo está de acuerdo porque es la mejor ley que puede existir. Si no dice, bueno, pues por temor o prudencia, simplemente es lo que me lleva a actuar de esa manera, ¿no? De esta manera, pues, de lo anterior tenemos que no podemos apelar a ningún objeto y a sus consecuencias, que eventualmente tenga que poder determinar que las acciones son por este deber, ¿no?, en ese sentido. A la voluntad conforme a la cual se actúa, se le ha restringido para ser moral el apelar a un objeto determinado y a los beneficios que pueda otorgar esto. Y eso es muy importante, ¿no? Si no podemos apelar al objeto de deseo, si no podemos apelar a las inclinaciones como motivantes para un actuar ético, ¿qué nos queda entonces para actuar? Kant nos va a decir que lo que queda de la voluntad es obrar por el mero querer de esta. Pero ¿qué quiere decir actuar por el querer de esta acción? Una vez entonces distinguido lo que no es el deber, pues Kant va a formular lo que ya les adelantaba anteriormente, que el deber es la necesidad de la acción por respeto a la ley. Pero ¿cuál ley? ¿Y qué ley? Es decir, aquí una vez que la voluntad se ha quitado de toda inclinación y además excluye todo cálculo respecto de las consecuencias de su actuar de cierta forma, únicamente le queda la máxima, es decir, la proposición, el enunciado y la ley práctica bajo la cual va a poder entender su actuar en ese sentido, ¿no? Aquí voy a citar unos conceptos para que quede claro para que podamos tener claros esos conceptos claves. Pero antes voy a responder algunas preguntas que ya nos han formulado. Adrián Cortés nos dice, saludos Jonathan, muy buena exposición. Tengo una duda al respecto de la concepción de la naturaleza con arreglo a fines. Esta constituye una alternativa a la razón escéptica. Sin embargo, quien defiende la postura de la filosofía escéptica argumenta que es la concepción de una naturaleza ordenada la que genera un adormecimiento de la razón. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias que Kant atribuye
a una razón escéptica y qué relación tiene con los misólogos. Bueno, una actitud escéptica después respecto de este adormecimiento de la razón, yo creo que aquí estaría mal entendido el que se entienda por la razón, ¿no? Parece ser que parece ser que aquí este escéptico está entendiendo pues que la razón es algo que te somete, ¿no? Que te controla tu voluntad. Vamos a ver cómo la voluntad, entendido como autonomía, finalmente como el gran concepto de autonomía, como su nombre lo dice, son las leyes que uno mismo se da, va a ser, una vez que tengamos esa conciencia de que nosotros necesitamos ser racionales y en esa medida para un actuar libre necesitamos actuar conforme a leyes y eso es lo que nos permite ser libres y solo eso, en esa medida vamos a entender que la razón en términos de naturaleza, en términos del actuar humano y en todos los sentidos nunca va a ser una limitante, nunca va a ser un adormecimiento en ese sentido de la conciencia o del actuar práctico, ¿no? Y en ese sentido, pues, nunca va a tener una consecuencia negativa en contra de la búsqueda, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Por el contrario, va a ser lo único que lo va a hacer posible. Imaginemos si toda esta idea clásica de que tú preguntas a una persona qué es la libertad, muchas de ellas te van a decir que es hacer lo que uno quiere, pero qué es lo que cada uno quiere, vas a encontrar una diversidad de respuestas y cómo esas en su motivación más fuerte apelan simplemente a algún sentimiento, alguna pasión, algún deseo, alguna parte instintiva que como tal pues no se puede universalizar. Aquí también aprovecho para destacar la parte estructural más fuerte, ¿no? De por qué no se puede universalizar, ¿no? Simplemente porque es un dato empírico. Es decir, no siempre podemos tener el mismo sentimiento, el mismo deseo, la misma pasión en todo momento, en toda circunstancia, en todos los sentidos. Es imposible. Y y la experiencia por sí misma, por ser experiencia, nos da probabilidades quizá grandes, altas, mayores, pero, pero no nos da el 100% de los casos, ¿no? Entonces no podríamos esperar sacar leyes a partir de la naturaleza, ¿no? Además, en el caso de la naturaleza y estos deseos, también está la siguiente problemática, ¿no? Uno fácilmente puede decir, bueno, yo puedo actuar conforme al deber cuando se trata de mis amigos, cuando se trata de mi familia, cuando se trata de alguna persona que creo que puedo obtener algún beneficio de él. Sin embargo, uno puede cuestionarse si ese mismo actuar se sigue manteniendo cuando ya yo no hay en mí ese deseo o esa filia sobre una persona que no conozco y que está quizá hasta el otro lado del mundo, ¿no? Pero que igualmente está sufriendo, pero simplemente yo no sé, no despierta en mí ese sentimiento y ese afán de querer ayudar al otro, ¿no? Y aquí resalto en el carácter cosmopolita de Kant, que no se basa en ningún sentimiento, en una pasión, para poder aspirar entonces a un actuar ético que tenga en su base a la razón, una razón ética, para entonces sí poder aspirar a que el actuar ético sea para toda la humanidad, que para que podamos pensar la educación en toda una humanidad y no solo para un grupo específico, ¿no? Desde la familia, la sociedad civil, el Estado, un continente, una organización de ciertos estados, pero nada más, pero no todo el mundo, ¿no? Pensemos, ¿no? En el caso cotidiano del coronavirus, ¿no? Debemos pensar que la vacuna que se genere debe de estar al alcance de todos los seres humanos o debe de estar al alcance de quien pueda pagarla. Es decir, es preferible que la construya un laboratorio privado que después se la venda al gobierno de cada país o que sea la ONU la encargada de generar
gran vacuna y que no les genere costos a las personas, a los ciudadanos finalmente. Uno puede decir cuál es el verdadero acto ético que hay entre esas dos opciones, ¿no? Y bueno, después eh, nos dice Fabi Real, saludos. No sé si podrías explicar un poco acerca del papel que juegan las emociones y sentimientos en la ética de Kant. Perfecto. Muy buen tema. Este tema es muy importante porque es común pensar en Kant y en otros autores metafísicos, racionalistas, que entonces como los sentimientos no pueden ser universalizables y a veces pueden llegar a pensarse como un obstáculo, entonces Kant odia los sentimientos, odia las pasiones y entonces no importan y entonces te vuelves en una persona que actúa como un robot, ¿no? Inclusive una vez ha dicho yo que el actuar y la aportación que dice Kant mismo de la ética es una fórmula y una fórmula matemática, todavía inclusive podría abonar a ese sentido de entender la ética como una ética mecanicista, como un robot, ¿no? Que solamente actúa rígido y enérgico porque es lo que tiene que hacer y nada más, ¿no? No, Kant va a pensar que el papel de las emociones y los sentimientos son muy importantes, pero muy, muy importantes. Solamente que lo que va a decir Kant es vamos a darle el lugar que le corresponde para que pueda tener la eficiencia que le corresponde también en ese sentido. Así como decíamos en la parte de la filosofía de la educación, que el papel que debe de tener las ciencias interesadas en la educación debe de ser un papel sobre la descripción de los contextos, sobre los cómo, sobre qué es lo que existe para buscar una aplicación efectiva de la propuesta de la filosofía de la educación en particular que se tenga. De esa misma manera hay una complementación respecto de los sentimientos. Es decir, pongámoslo en el ejemplo del suicidio, ¿no? ¿Por qué una persona llega a un momento en el cual ya no desea vivir? ¿Qué pasa con sus sentimientos? ¿Qué pasa con sus pasiones? ¿Qué pasa con sus deseos? Pues claramente podemos hablar de una persona que pues se encuentra deprimida, está triste, pero entonces Kant ahí piensa que un poco apelando a Spinoza, en donde hay que contrarrestar los afectos tristes con afectos alegres, en el caso de Kant diría, pues está bien fomentar sentimientos deseables, sentimientos de querer vivir, de ser dichoso. Eso diría que Kant está bien, hay que hacerlo. Solamente que respecto del punto de la fundamentación del principio de cómo debemos actuar, ahí solamente puede ser la buena voluntad. Pero qué mejor que acompañen los sentimientos, qué mejor los sentimientos positivos en ese sentido, qué mejor que acompañen estas pasiones, porque así está más fortalecido ese actuar ético, ¿no? Pero siempre teniendo en claro que el principio de ese actuar es la razón. Entonces, siempre debe de acompañar, ¿no? Inclusive Kant lo dice al inicio respecto de cómo en un camino, si uno quiere hacer un viaje, pongámoslo, pero ese viaje lo puedes hacer, y va a ser es un viaje a caballo, ¿no? Digamos. Puedes tener una montura o puedes no tenerla. Digamos que el fin ético es cumplir el viaje. Vas con el viaje, lo cumples. Tengas la montura o no la tengas. Tú cumples éticamente al momento de cumplir el viaje. Sin embargo, en esta montura, si la tienes es mejor, ¿no? Mucho más llevadera. No tienes esas tentaciones de estar siempre viviendo con la fricción de la tensión entre los sentimientos, los instintos y las pasiones contra la razón. ¿Qué necesidad? ¿No? Por el contrario, pues entonces mi montura y hasta disfruto mejor del paisaje, ¿no?
y voy caminando ahí con el caballo y llego de mejor forma al lugar que quiero llegar, ¿no? En ese viaje. Entonces, en ese sentido, va acompañando siempre las emociones, siempre las pasiones tienen que acompañarlo, ve como algo positivo, como algo deseable. Inclusive después, tanto en la antropología como en la misma fundamentación y en sus lecciones de ética, va a hablar de cómo se debe de fomentar estos sentimientos positivos para fomentar esta idea de felicidad. Si bien ahorita se acabó la felicidad porque dice es contradictoria, no es clara, es conjunta inclusive con las consecuencias que yo he sacado de generar un estado de guerra, pues después va a decir, bueno, pero quizá la idea de felicidad que se va construyendo poco a poco, algunos aspectos positivos de ella que se pueden plantear a modo de consejos y que nos sirve para tener lo que Kant va a llamar después imperativos de prudencia, nos va a ayudar para que nuestro actuar ético sea más, tenga más fuerza, ¿no? Sea más probable de que se pueda actuar. Es decir, una persona que vive alegre, que tiene ganas, que desea vivir, es una persona que tiene menos probabilidades en ese sentido de verse tentada, de confrontar su deber ético de salvar la vida con la atención de los efectos tristes, por ejemplo, por ponerlo así en externos. Bueno, nos dice Ardarel Más Santiveros, Orlando, qué interesante tu exposición. Saludos de María Elena y Ardarel, muchas gracias. Bueno, pues esta es la parte de la exposición de la ética de Kant. Aquí solamente quiero hacer hincapié en el carácter de las máximas y cuál es la característica de la ley para darle un cierre a esta parte y dejar un poquito este esbozo lo más claro posible, al menos respecto de cómo lo que le toca a la tarea filosófica a respecto de cualquier ser humano ordinario que tiene por natura, de manera gratuita, esta idea de buena voluntad, la tarea del filósofo es dar la claridad suficiente y la fórmula para que se pueda actuar bajo ese principio y actuar en ese sentido de manera ética, ¿no? Esa va a ser la tarea del filósofo para aportar a la humanidad en ese sentido, que pueda tener la claridad de la fórmula, del concepto y de la ley para actuar de manera adecuada, ¿no? En ese sentido, pues, el deber, como ya fue definido anteriormente como la necesidad de una acción con respecto a la ley, vemos que lo único que nos va a quedar es la ley, ¿no? Si le quitamos a nuestro actuar el objeto de deseo, las consecuencias, le quitamos estas inclinaciones, ¿qué nos va a quedar? Pues bueno, nos va a quedar solamente la forma de ese querer, ¿no? Y en esa forma uno puede plantearse cómo debe de uno de actuar en ese querer, ¿no? Y otra vez, aquí regreso a esa premisa inicial, ¿no? Si la naturaleza actúa conforme afines, la naturaleza tiene leyes. Entonces, Kant es un admirador de la física de Newton de su tiempo, ¿no? De esta manera, así como se habla de la ley de gravitación universal, él va a tratar de hacer ese ejercicio buscando una ley del actuar ético. En esa medida, entonces, ¿cómo podemos hacer una ley racional, universal de la naturaleza? Para que sea una ley, tenemos que quitarle todos esos contenidos, ¿no? No puede tener contenidos empíricos porque si no sería contingente, no puede alcanzar probabilidad, pero no alcanza el 100% de los casos. No podemos apelar a las consecuencias porque también se condiciona, entonces pierde su carácter incondicionado.
Y bueno, lo mismo con las inclinaciones, no podemos universalizarla, ni siempre estar teniendo el mismo deseo de querer ayudar por los demás, como lo hacemos con nuestros seres queridos o como familiares y amigos, sino tener otra fuente de nuestro actuar que tenga una fortaleza mucho mayor y un alcance mucho mayor para que entonces nuestro deber pueda ser un deber con un impacto cosmopolita. Entonces, teniendo esas consideraciones, Kant va a dar unas definiciones de qué es la máxima y en cuanto a su principio subjetivo y el principio objetivo. Kant nos va a decir, la máxima es el principio subjetivo del querer y el principio objetivo, esto es, aquel que serviría del principio práctico, también subjetivamente a todos los seres racionales, si la razón tuviera pleno poder sobre la facultad de desear, es la ley práctica. Entonces tenemos la ley por un lado y la máxima por el otro. Nos dice que la ley sería igual a nuestro actuar si nosotros solamente actuáramos siempre en todos los casos con motivantes, teniendo como motivante a la razón, ¿no? Pero eso no sucede, ¿no? La condición humana justamente nos plantea esa tensión de que a veces nuestros deseos, nuestras pasiones no coinciden con el deber ético-moral, ¿no? De ahí, pues, que Kant nos va a decir respecto de cuál es el fundamento de la determinación de la voluntad en tanto moral, nos va a decir que Kant que solo queda la representación de la ley en sí misma, que desde luego solo se da en el ser racional en tanto que es ella, pero no en el efecto esperado. Y aquí vamos a pasar a la parte de la universalización de la ley moral. Ahora la tarea es describir las características de esta ley que determina la voluntad para que pueda considerarse buena incondicionalmente, ¿no? Finalmente llegamos a cómo vamos a caracterizar esta ley una vez que partimos de decir que es la buena voluntad. Ya sabemos que no tiene nada que ver con las inclinaciones, no tiene nada que ver con la felicidad y todo este recorrido. Llegamos a este preámbulo de la ley, pero entonces, ¿cuáles son de manera más clara estas características de esa ley moral, ¿no? Y de esta manera Kant va a terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Respecto de esta ley, formulando el siguiente enunciado, ¿no? Dice, nunca debo proceder más que de modo que pueda querer también que mi máxima se convierta en ley universal. Eso va a ser la primera formulación de lo que vamos a conocer como el imperativo categórico, ¿no? Ya aquí nos da esta claridad de que debemos de actuar siempre de manera universal en nuestra máxima. Y aquí es muy importante, ¿no? Porque entonces el criterio para pensar nuestro actuar no está en el objeto, no está en la inclinación, sino está en nuestra máxima. Si nos centramos en nuestra máxima, decir, bueno, a ver, ¿cómo sé que yo voy a estar actuando éticamente? ¿Cómo sé que yo voy a estar actuando de manera adecuada? ¿Cómo sé que no estoy actuando de manera inmoral? Bueno, pues puedo formular mi enunciado y ver si eso se puede considerar bueno, sin contradicción, sin ninguna excepción, en todo momento, en toda circunstancia, en todo contexto, en toda época histórica, en toda condición económica, política, jurídica, y aún así siempre mantenerse la bondad incondicional de esa acción. Si se sigue manteniendo, entonces nos encontramos a una máxima que sí puede ser universalizada, ¿no?
Y el criterio ahí también técnico, metodológico, es la contradicción. Si generamos una contradicción, entonces nos regresamos. Si lo podemos seguir formulando y no encontramos ninguna excepción, entonces puede ser considerado como una máxima que puede ser universal, y en ese sentido podemos decir, ese es un actuar ético, ¿no? Entonces, este ejercicio de esta fórmula inicial que nos da Kant, como vemos, pues efectivamente no es tan complicado. Esto a lo cual vamos llegando después de estas reflexiones sobre otros aspectos de la inclinación, de las consecuencias. Cualquier persona, de manera intuitiva, apelando a lo que dice Kant del sano entendimiento natural, más o menos toda persona lo entiende. Es decir, sabe de que esto de hacer el bien no es nada más para algunos cuantos, sino si realmente es algo bueno, tiene que ser para todos. Siempre se tiene que actuar igual en ese sentido. Y en ese sentido, Kant va a resaltar justamente este carácter de que está en todos los seres humanos esta naturaleza de entender muy claramente qué significaría actuar de manera moral. Pero el filósofo, en este caso Kant, va a dejar claro la fórmula, ¿no? De que eso es la tarea del filósofo, como decía anteriormente, ¿no? Del filósofo ético. Dar la claridad conceptual y la fórmula, ¿no? Y el conocimiento de cuál es ese principio que sirva de fundamento de todo actuar racional, ¿no? Esa va a ser la tarea del filósofo, y esa clarificación en esos términos, ¿no? En esta medida, pues, es que Kant está pensando que, que es la máxima la que se tiene que pensar siempre de manera universal. Y bueno, hacía hincapié en cómo se puede entender de manera muy básica, muy ordinaria en el entendimiento humano, con esta frase, ¿no? Que nombraba en el caso del médico, ¿no? De hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Es como una forma popular de universalizar este actuar ético que se encuentra ya en el colectivo humano. Entonces, el problema en ese sentido, pues no es el acceso, ¿no? No es como un conocimiento que solamente se da en ciertas universidades, que solo se da en ciertos países, que solo es accesible a cierto sector de la sociedad. Eso es una buena noticia, porque entonces todos los seres humanos pueden tener acceso a ese comportamiento ético, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que actuar éticamente no es algo que cueste, ¿no? En ese sentido. Aquí el ejemplo que pone Kant para hacer eh, didáctico este caso de cómo sería universalizar esta ley moral es en el acto de cumplir una promesa, ¿no? Es decir, de mentir o de cumplir una promesa, es decir, de actuar con verdad respecto de la promesa eh, que se está haciendo a alguna otra persona, ¿no? Y aquí va a quedar también claro la cuestión metodológica de la contradicción, y también, a modo de pregunta, la formulación, pues, la formulación del carácter universal de esta ley. En ese sentido, pues, la pregunta metodológica va a ser, ¿puedes querer que tu máxima se convierta en una ley universal? Si la respuesta es sí, entonces, pues bueno, entra del ámbito de la ética y términos de Kant. Y si no es así, pues bueno, hay que hacer el ejercicio hasta que encontrar alguna que cumpla con esas características. En el caso de la promesa, voy aquí a explicar cómo se va generando esta contradicción. Una persona pide un préstamo a otra persona, ¿no? Le pide, digamos, préstame 1,000 pesos y te los devuelvo en un mes, ¿no? Digamos, pero que supongamos que eh, puede haber o no un contrato, puede ser, digamos, de palabra, ¿no? Para que quede estrictamente claro
el contexto moral en el cual se da este ejercicio, ¿no? de la promesa. En esta medida, entonces, quien hace la promesa de decir, sí, te voy a pagar en un mes, te devuelvo 1,000 pesos. Veamos, haciendo el ejercicio de si esto lo podemos universalizar. Si universalizamos el hecho de que alguien dice que va a pagar, pero no paga, es decir, de que miente, finalmente, es la conclusión que tiene, finalmente es un acto de mentira, entonces podemos encontrar la contradicción de la siguiente manera. Si universalizamos ese actuar humano, pues claramente no existiría una persona que aceptara ese tipo de promesas, ¿no? Porque si todo el mundo actuara prometiendo pagar un dinero que nunca va a entregar a su dueño, pues nadie va a prestar, ¿no? Nadie prestaría. Entonces, ahí está la contradicción, ¿no? Si universalizamos el acto de engañar al otro por medio de una promesa falsa, pues simplemente esto conllevaría a que nadie va a prestar bajo ese esquema de esa promesa falsa, por lo cual se destruye, ¿no? Hay una contradicción. Entonces, se destruye, entonces no hay forma de cómo pensar ahí un actuar ético, ¿no? Se cae en esa contradicción. Claro, esto no quiere decir que a nivel instrumental, que a nivel estratégico, no se tengan mecanismos de cómo engañar a la gente una y otra vez. En ese sentido, es claro que podamos ver y conocer personas que viven endeudadas, sin embargo, y nunca pagan, ¿no? Pero claramente vemos que no es un actuar ético y que hay una contradicción en ese sentido si buscamos un actuar ético. Aquí hago énfasis en esto, porque no quiere decir que no hay otras formas de actuar, que no hay otras formas de cómo resolver la problemática. Lo que se está diciendo nada más es que si buscamos un actuar ético, es imposible que ese actuar ético lo podamos encontrar engañando a las personas, ¿no? Mintiendo, diciendo que en este ejemplo, que vamos a devolver lo que nos han prestado. Así es imposible hablar de la posibilidad de un actuar ético, ¿no? Entonces, en esta medida, pues bueno, queda claro cómo hay esa contradicción como instrumento metodológico para darnos cuenta si es posible plantearlo como un actuar ético. Y la pregunta metodológica, ¿no? O sea, cualquier persona no necesita ser filósofa, simplemente basta con que se pregunte, ¿puedo querer que mi máxima se convierta en ley universal? Con que se haga esa pregunta ya está del otro lado. Es decir, para saber si su actuar es ético o no. Claro, la tarea del filósofo no se va a quedar ahí. La tarea del filósofo es aclarar lo más posible el concepto, la fórmula, la ley y el fundamento sobre todo, ¿no? Para decir que eso que se está solicitando realmente existe, ¿no? Que finalmente la parte 3, en el caso de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero lo importante aquí a destacar es que ese actuar en todos los seres humanos es perfectamente posible con el simple hecho de hacerse esta pregunta metodológica y de tener como radar la figura de la contradicción. Si hay o no contradicción en el actuar, para saber si yo estoy actuando de manera ética o de manera inmoral. De ahí que Kant nos va a decir que la utilidad de la filosofía, en tanto ciencia, tiene el siguiente objetivo, ¿no? Aquí voy a citar a Kant.
La sabiduría, que por otra parte seguramente consiste más en la conducta que en el saber, necesita de la ciencia no para aprender de ella, sino para proporcionar acceso y duración a su prescripción. Con esto, y aquí cierro la cita de Kant, ¿no? Con esto se busca dejar pues a un lado la posibilidad de caer en una dialéctica natural, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir Kant con dialéctica natural? Es justamente hacer el proceso inverso, ¿no? En vez de estar pensando en cómo yo puedo actuar bajo esa pregunta universalizable, bajo la ley moral de universalizar mi máxima, es el proceso inverso, ¿no? Cómo hago que mis inclinaciones, mis pasiones, mis deseos sean sometidos, este, sometan, mejor dicho, a la razón, ¿no? En ese sentido podemos recordar la frase clásica de Hume de que la razón es esclava de las pasiones, ¿no? Aquí en Cannes, para Kant eso sería una actitud de dialéctica natural, es decir, hacer leyes ad hoc que concuerden siempre en todos los casos con mis deseos, con mis pasiones, ¿no? Es todo lo contrario a lo que estaría buscando aquí Kant, ¿no? En ese sentido, pues la idea es evitar a toda costa esta dialéctica material de buscar que el principio bajo el cual se va a actuar es una razón que sirve a las inclinaciones, ¿no? En esta primera parte, Kant, pues, eh, lo que le va resalta, pues, este punto que les decía, de que lo importante es que esto es válido para toda persona, accesible a toda persona, ¿no? Y va a decir Kant que para recibir allí mismo información, habla de la conciencia moral ordinaria, ¿no? Eh, del tránsito de una conciencia moral ordinaria a una filosofía práctica, ¿no? Que para recibir allí mismo información en clara indicación acerca de la fuente de su principio y de la correcta determinación del mismo en contraposición con las máximas que se apoyan en las necesidades e inclinaciones. Entonces, aquí lo importante a destacar ya por último es que el papel del filósofo es darle duración a este actuar, ¿no? Es decir, bueno, las personas en un momento dado se pueden acostumbrar a hacer este ejercicio de universalización, de generalización. Sin embargo, en un momento dado alguien puede llegar a cuestionar, dice, no, 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 eso no es lo más adecuado y el ejercicio tiene que ser otro, ¿no? Pues cambia la costumbre, cambia la conducta, pero lo importante para darle duración, dice Kant, y ese es el papel del filósofo, a por qué se debe de actuar así, es decir, por qué tenemos que siempre universalizar, es pues darle fundamentación a ese principio, ¿no? Es decir, darle la justificación que corresponde, mostrando la existencia y la necesidad de actuar de esa manera, ¿no? Esa es la tarea, pues, del filósofo para darle la duración de que podamos aspirar, de que en el mejor de los casos, una vez que se logra una sociedad que actúa éticamente, ¿cómo le hacemos para que esto no vuelva a cambiar, sino que se mantenga, permanezca, crezca, se desarrolle, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Kant va a anotar ahí el papel del filósofo, ¿no? Entonces, después Kant va a hacer un giro, hacer el ejercicio distinto, ¿no? ¿Cómo pasamos de los conceptos filosóficos, de las formulaciones del imperativo categórico a la buena voluntad, ¿no? Para así mostrar cómo se llega desde el conocimiento ordinario al filosófico y del filosófico al conocimiento ordinario, ¿no? Pues eso, y así mostrar la conexión que hay en la conciencia moral de cualquier ser humano y la conexión con una conciencia de un filósofo, ¿no? Mostrando cuáles las limitaciones y las vinculaciones que hay en una y en otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, resalto que Kant está pensando en
esta justificación práctica que ya decía, en oposición a una justificación especulativa, donde dice que está muy claro cómo el conocimiento ordinario popular es más sabio en ese sentido que la metafísica especulativa en temas de ética en ese sentido respecto de el actor humano, ¿no? Que está, dice, muy oscuro, muy engorroso, muy lleno de muchos sistemas, muchos complejos, eh, y en esa medida dice, no, pues la moral ordinaria es mucho más eficiente para eso, ¿no? Digamos que aquí, en ese sentido, retomando al punto de la misología, el querer justificar un actor humano a partir de mera especulación teórica, pues podría inclusive degenerar en una actitud misóloga por no tener claro los límites de cuál es el espacio de la conciencia moral ordinaria y en dónde entra el aspecto estrictamente filosófico y la tarea que le corresponde, ¿no? Es decir, al filósofo no le corresponde descubrir el acceso divino de ese actuar ético, de saberse bueno por derecho divino, por donde nació, cosas de ese tipo, o una mística en conexión directa con Dios para que entonces te dé la iluminación de saber cómo actuar, sino porque eso ya existe en general en el sano entendimiento natural, como dice Kant, y no basta, eso es suficiente, ¿no? Lo único que se necesita, y es ahí la tarea del filósofo, reafirmo, es el tema de la claridad, ¿no? ¿Qué quiere decir buena voluntad? ¿Qué quiere decir deber? ¿Qué quiere decir imperativo categórico? ¿Cuáles son esas fórmulas, ¿no? ¿Cuáles son esas formulaciones, ¿no? Que es lo que va a desarrollar en la segunda parte, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas formulaciones respecto de la cual uno debe de actuar a ese respecto? Estamos pues por terminar la sesión. No sé si gustan hacer alguna otra preguntas antes de darle cierre a esta sesión respecto de esta parte de la ética de Kant, que es muy importante en la filosofía de la educación de Kant, porque así como ya lo hacía notar respecto de la filosofía de la educación y el carácter central de la ética, también por el mismo carácter sistemático de la propuesta de Kant, la ética es el papel central también en su propuesta del criticismo, pero también en su propuesta de pedagogía. Kant va a resaltar dos aspectos dentro de su propuesta ética educativa, donde la ética va a ser la parte más central de toda la parte formativa, de los niveles de disciplina, de civilización y de moralidad. Esos tres estadios, el más importante va a ser siempre la moralidad. Entonces, en esa medida, para que quede claro en ese sentido cuál va a ser este proceder más adecuado para poder aspirar a la formación de ese ciudadano cosmopolita, que es el fin educativo, en este caso de la propuesta educativa, ¿no? Veo algunos comentarios más. Las tareas del filósofo, dice las tareas del filósofo. Creo y pienso que es importante también enunciar que es tarea de la filosofía. Sí, claro, bueno, en términos generales, en la filosofía, pues parte no solamente de la reflexión ética o la reflexión educativa, sino en general de varios aspectos de la filosofía, tiene que pensarse pues que es muy normal tener que reflexionar en el aspecto filosófico en cuáles son los fundamentos de nuestro actuar, cuáles son esos principios normativos por los cuales nos regimos. Esto es válido también en preguntas de filosofía de la ciencia, en la misma lógica, ¿no?
en el sentido del espíritu inicial de la lógica desde Aristóteles hasta Frege, por ejemplo, podemos encontrar que la lógica tiene la pretensión de buscar las reglas adecuadas de un razonamiento correcto en todas las variantes de qué significa correcto a lo largo del tiempo, pero en todas ellas de aspirar a una forma adecuada de cómo razonar mejor, ¿no? Actualmente, bueno, sabemos que han cambiado las pretensiones de las nuevas lógicas, pero al menos me parece que desde Aristóteles a Frege sí hay esa pretensión de la búsqueda de una normativa, de un pensar mejor, más adecuado, que nos acerque a la verdad o mínimo nos dé los criterios de validez, ¿no? Según el caso de lo que también se esté pensando, ¿no? Y lo mismo en la filosofía de la ciencia, cuáles son los criterios, los principios normativos para elegir entre teorías científicas, ¿no? En ese sentido podemos pensar cuáles son los criterios normativos para elegir una teoría sobre otra, ¿no? A lo mejor que explique mejor el mundo, que solucione más problemas de los que genera, que en ese sentido también sea una teoría coherente, que no sea contradictoria, que pueda contrastarse, que tenga una suficiente base y así podemos pensarlos de cualquier actuar filosófico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no solamente es la tarea del filósofo ético, del filósofo de la educación, sino un actuar en general de la filosofía, estar aplicándolo en todas los ámbitos de la filosofía a nivel teórico, a nivel práctico, en la epistemología, en la ética, en el derecho. En ese sentido, pues estaría estando eh, claro el ejercicio pues del filósofo en ese sentido. Y bueno, por supuesto también decía una observación en ese sentido respecto de el lenguaje, ¿no? Entonces, y cómo importa aquí el uso adecuado del lenguaje y la justificación de un lenguaje sobre otro, ¿no? En tanto que explica una cosmovisión, pero también en cuanto se puede hablar de lenguajes que pueden ser inadecuados por hablar de un cierto tipo de injusticia, ¿no? Como el lenguaje feminista, que hace hincapié, ¿no? Respecto de el actuar eh, de los humanos a los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Como no ha sido incluido en el discurso. En ese sentido, bueno, pues también que es tarea de los filósofos y de las filósofas, y dirían por ahí también de los filósofes, esto de pensar en los principios, en las fórmulas, en la claridad conceptual, aplicado la formulación del deber. Y bueno, aquí estaría terminando esta exposición que abarcó la parte de decir cuál es la filosofía de educación desde la cual se puede defender la filosofía de la educación de Kant, en tanto Kant también es una propuesta de filosofía educativa normativa. Y por otro lado, como es necesario explicar qué es la ética en Kant para después dejar en claro cómo está estructurado en su propuesta de filosofía de la educación y cómo se construye ese ciudadano cosmopolita en la medida en que se va a formar la disciplina, la civilización y la moralidad. Nada más termino haciendo notar, por ejemplo, que el tema de la educación en Kant no es un tema de última hora, sino que está desde sus inicios, ¿no? Podemos pensar aquí, por ejemplo, en el libro de Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, que es una de sus obras primeras, como en la parte final dice lo siguiente, ¿no? Dice, el secreto de la educación, todavía no descubierto, sea arrebatado a la vieja alucinación para realzar desde temprana edad el sentimiento moral en el pecho de todo joven ciudadano del mundo, hacia una sensación activa,
para que cualquier delicadeza no termine meramente solo en un agrado pasajero y ocioso, para juzgar lo que pasa a nuestra vista con más o menos gusto. Aquí habla, por ejemplo, Kant ya del sentimiento cosmopolita que se debe de formar en todos los seres humanos y habla ya, al menos aquí por primera vez, de una educación cosmopolita, ¿no? Entonces, esto nada más a modo de botón para hacer notar que la preocupación de Kant por la educación, la concepción de ciudadano cosmopolita, está ya desde sus orígenes y no es un escrito de última hora, por lo cual no se le da la importancia al escrito de la pedagogía, ni al pensamiento propio como tal de la educación dentro de todos los pensadores de la educación, porque se le piensa que es más copia de Rousseau o algunas otras especulaciones. Creo que es solamente una muestra de cómo la educación en Kant está presente desde la observación de los acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime hasta la pedagogía, que fue la última obra que ha sido publicada. Lo podemos encontrar en su y a lo largo de todo el corpus kantiano, la importancia y la necesidad de la educación y la educación ética en ese sentido, tan importante nuestro contexto actual. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Agradezco mucho su paciencia, su tiempo, su atención, sus preguntas. Y bueno, espero nos podamos volver pronto. Nuevamente agradezco mucho a el Seminario Permanente de Estudios Kantianos que nos da la oportunidad de estar compartiendo este diálogo y esperemos verlos más seguido pronto y bueno, sería todo. Hasta luego. Cuídense mucho, quédense en casa.